bellas, bienvenidas a este espacio. Hoy vamos a hablar acerca de los beneficios de estar en tu energía femenina. Y es que, ¿qué pensarían ustedes si yo les digo que entre más se relajen, entre más disfruten lo que hacen a diario, su trabajo, si están en la casa cuidando de su familia, entre más disfruten lo que hacen, entre más despacio vayan por la vida, más cosas buenas van a traer? Más abundancia va a llegar a su vida, más alegría va a llegar a su vida. Pues les cuento que sí es posible si nos conectamos con nuestra energía femenina. Muchas gracias por estar aquí. Yo soy Danice y me encanta compartir todo lo relacionado con desarrollo personal y energía femenina. Entonces, el primer beneficio de estar en tu energía femenina es que tu seguridad, la confianza en ti misma va a aumentar. Porque cuando estás conectada con esa esencia femenina, no vas a tener la necesidad de probar nada a nadie, ni siquiera a ti misma, porque muchas veces hacemos cosas para probarnos a nosotras mismas que sí podemos hacerlo, sino que vamos a saber cuáles son nuestras cualidades, vamos a saber cuál es el valor que nosotras tenemos, por lo tanto lo proyectamos con total plenitud. El beneficio número 2 de estar en tu energía femenina es que tus relaciones interpersonales mejorarán, especialmente las relaciones de pareja. Cuando estás conectada con tu esencia femenina, no vas a tener la necesidad de competir o de sentirte amenazada con otras mujeres. Por el contrario, siempre vas a querer estar cerca de mujeres que te inspiren, o tú vas a sentir esa alegría de inspirar a otras mujeres. Entonces, esto es muy bonito porque nuestras relaciones interpersonales van a mejorar y las relaciones de pareja también, porque cuando tú estás conectada con tu energía femenina, le permites a tu pareja que esté en su energía masculina, lo que va a hacer que la relación se lleve de una forma como que fluya mejor. Cuando empecé, por pura coincidencia, escuché por primera vez de la energía femenina, la energía masculina y cómo esto influía en las relaciones de pareja. Para mí fue como un shock, porque ahí me di cuenta que yo había estado por muchos años en mi energía masculina. Entonces, mi energía femenina estaba herida y por eso yo sentía la necesidad de mostrarme en mi energía masculina. Claro, pero cuando atraía a mis parejas, siempre estábamos chocando o atraía a alguien que estaba más en su energía femenina y yo no me sentía bien. O sea, como que cuando, no sé si les ha pasado, pero cuando tú sabes que hay algo que no está funcionando bien, como que no te cuadra, pero no sabes qué es, y era pues ese desbalance, porque cuando no tenemos un equilibrio en nuestra energía, nuestras energías, tanto femenina como masculina, lo que vamos es que vamos a empezar a traer parejas a nuestra vida que también tienen un desbalance pues en sus energías, en su vida, en sus emociones. Entonces, cuando me di cuenta de esto es cuando empecé a aprender más, empecé a hacer como mi propio proceso de sanación, no solamente de sanar mi energía femenina herida, sino también a revisar si quizás mi energía masculina también estaba herida y cómo balancear esas dos energías. Yo tengo un video súper lindo por si quieren saber si de pronto ustedes tienen algún desbalance en sus energías, y se los dejo al final, ¿vale? Otro de los beneficios es que vamos a estar más conectadas con nuestra intuición y nuestra creatividad.
Y es que a mí personalmente se me dificultaba mucho saber cuándo era mi intuición o cuándo era miedo o cuándo era ansiedad. Y desafortunadamente por no creerle a mi intuición, tuve varias situaciones las cuales hubiera podido evitar si hubiera creído como que en ese sexto sentido. Pero cuando estás en tu energía femenina, lo bonito es que te puedes conectar con esa intuición y vas a saber y vas a poder tomar decisiones más fácilmente, porque cuando eres una persona indecisa, cuando se te dificulta tomar decisiones sencillas o decisiones de pronto que pueden cambiar tu vida, es porque no estás conectada con esa intuición. Entonces, definitivamente, a medida que ustedes van, digamos que sanando, equilibrando su energía femenina, van a estar más y más conectadas con su intuición y esto las va a ir guiando en cada decisión que vayan a tomar. Y también se van a conectar mucho más con la creatividad, con ese lado innovador. En el trabajo vas a estar como con muchas más ideas, con muchas más iniciativas en tu vida personal. Vas a ver cómo vas a empezar a crear con más facilidad. El siguiente beneficio es que atraerás trato especial. Cuando estamos conectadas con nuestra energía femenina, nos encanta poner empeño en cómo lucimos, porque eso es una forma de amarnos, de cuidarnos. Entonces, digamos que ese esmero que ponemos en nuestro cuerpo, ese autocuidado que tenemos, eso se va a ver reflejado, chicas, y créanme que vamos a empezar a traer trato especial, desde elogios, desde admiración, hasta upgrades cuando ustedes están viajando o cuando van a algún evento, algunas cosas gratis. Cuando realmente nosotras estamos conectadas con esa esencia femenina que está dentro de nosotras, la vida va a dejar de ser tan difícil y ya no vamos a tener que esforzarnos por absolutamente todo lo que queremos conseguir, sino que las cosas van a llegar de una forma mucho más sencilla. Y es que las personas a tu alrededor también van a querer hacer cosas por ti, desde también darte la silla, desde abrirte la puerta, o simplemente te hacen favores que tú ni siquiera solicitas, pero es como ese trato especial que tú vas a tener y que de pronto te das cuenta que otras mujeres no van a tener. Y esto es cuando realmente te conectas con esa esencia femenina. Si quieren, pruébenlo. Pruébenlo un día, pruébenlo una semana y luego vuelven a su vida como es normalmente y me cuentan cómo les va. Van a ver, te los digo porque yo lo he experimentado. Después de yo haber estado casi que la mayor parte del tiempo en mi energía masculina y luego pasar a estar más en equilibrio con mi energía femenina y estar más conectada con esa esencia femenina, créanme que sé de lo que les estoy hablando y he visto cosas que yo quedo como aterrada, y por eso yo digo, wow, todas las mujeres merecemos tener esta información. Si la aplicamos o no, digamos que eso ya depende de cada una, pero tener esta información es valiosísimo porque a mí personalmente me ha cambiado el ritmo de mi vida y yo sé que a muchas mujeres también las puede ayudar. Y vamos ahora con el último beneficio de estar en tu energía femenina, y es que cuando estás conectada con tu esencia, te vas a alinear más
con tu cuerpo, con tu mente, con tu espíritu, porque vas a estar sanando esas heridas de tu niña interior y por supuesto que vas a empezar a amarte más, vas a empezar a vivir una vida más auténtica, una vida más plena, vas a empezar a sanar de pronto ese modo de supervivencia o esa ansiedad en la que has estado por mucho tiempo, porque empiezas a ir más despacio y lo mejor de todo es que empezarás a traer eso que tanto quieres sin sufrir en el proceso. O si se te presentan obstáculos, vas a saber cómo atravesarlos más fácilmente. Todas las áreas de tu vida van a mejorar porque esto lo vas a llevar tanto a tu vida familiar como a tu vida laboral, a tu vida espiritual. Todas las áreas de tu vida se van a ver afectadas positivamente y vamos a empezar a fluir como el agua y a brillar como el sol. Y bueno, chicas, si quieren empezar a despertar su energía femenina o a tener hábitos para incrementar su energía femenina, las veo en mi siguiente video. Muchas gracias por llegar hasta el final. Un beso y nos vemos la próxima. Chao, chao.